Los secretarios del Poder Judicial de la Federación son pieza fundamental en el sistema de impartición de justicia. ¿Cuál es su perfil? ¿Cómo los forma y capacita el Instituto de la Judicatura Federal para desarrollar un pensamiento crítico al resolver una controversia? Hoy conversaremos con uno de los profesores del curso básico de formación y preparación de los secretarios del Poder Judicial de la Federación. Soy Verónica González, comenzamos. Ya está con nosotros Héctor López Bello, él es egresado de la Universidad Panamericana, doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España, profesor de la Escuela Libre de Derecho y por supuesto de esta Escuela Judicial. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor, pues para conversar sobre este curso básico de formación y preparación de los secretarios del Poder Judicial de la Federación en el que usted imparte algunas materias, primero nos gustaría que nos dijera a grandes rasgos cuál es el objetivo de este curso y cómo está estructurado. Desde luego, la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura, preocupado siempre por la constante formación y preparación de su personal, ha realizado unos cursos, como son posgrados, con el grado de especialidad, dirigido primordialmente a gente miembro del Poder Judicial, pero también a partir de hace unos años abierto a gente externa. La finalidad de este curso es darle las herramientas suficientes a aquellas personas que, siendo miembros del Poder Judicial o que quieren entrar al Poder Judicial, tengan el criterio, la preparación, la formación para desempeñar primordialmente el cargo de secretario proyectista, con lo que implica esto para la cuestión del seguimiento de los juicios. Por eso, la importancia de estos cursos, el papel que tendrá el día de mañana el secretario es vital y fundamental para la impartición de la justicia. Por lo tanto, la idea de la Escuela Judicial es formar con excelencia, formar con calidad y formar desde luego con valores a los futuros secretarios. En el caso de la materia filosofía del derecho, incluye esta parte del pensamiento crítico. ¿Qué es lo que tenemos que entender o qué es lo que aprenden los alumnos en esta materia? Bueno, el curso básico está diseñado para tocar de manera panorámica las distintas áreas, tanto teóricas como técnicas del derecho. Esta cuestión incluso del curso básico la podríamos hasta eliminar, porque decir básico, en el derecho hay cosas que no podemos decir que sean básicas o cosas que podamos obviar. Por eso la primera parte de este curso está diseñada precisamente para darle prioridad o para atender esas materias de tipo teórico-filosóficas. La segunda parte está destinada a los seminarios en los cuales se ejecuta de manera práctica, se lleva de manera práctica todos los conceptos previamente adquiridos. Pero ¿por qué es importante este diseño curricular? No podemos hablar, independientemente de si estamos hablando de un secretario, de un juez, en general, de un abogado, que no tenga una formación teórico-filosófica. El derecho es filosofía. El derecho es finalmente pensar, resolver problemas, analizar, pensar con lógica. Un abogado que no tenga una formación en cuanto a los criterios no puede desempeñar su labor, ya sea como juzgador, ya sea como postulante, porque si lo que finalmente busca el derecho es la justicia ¿dónde está descrita? No hay un código donde diga o que defina qué es la justicia, no hay ni una jurisprudencia, no hay ni un tratado internacional, pero sí hay elementos filosóficos para definir qué es la justicia. Es un valor, es una virtud. Pero ¿qué es un valor? ¿Qué es una virtud? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo debido? Ahí es donde entra el razonamiento, ahí es donde entra la parte crítica del jurista. ¿Por qué es importante esta materia del pensamiento crítico? Conversábamos antes de iniciar la grabación del programa. Antes no se incluía esta materia en la formación ni de los integrantes del Poder Judicial y tampoco en las escuelas en las universidades. ¿Por qué es importante que ahora se toque? El pensamiento crítico es una materia que surge fundamentalmente desde el área de la pedagogía en la cultura anglosajona, el llamado critical thinking, pensar críticamente. Es una rama pedagógica que se ha venido enseñando desde hace varias décadas y se ha ido experimentando, sobre todo en Estados Unidos, en ir desde los elementos básicos de la enseñanza básica, desde los niños, los jóvenes, como su nombre lo dice, a pensar de forma crítica. ¿Qué es pensar de forma crítica? Saber resolver problemas.
Pero ¿cómo resuelvo los problemas? Primero tengo que conocer dónde está el problema, qué es el problema, qué elementos de información tengo, qué elementos me hacen falta a mí. Cuestionarme si efectivamente aquella información que estoy recibiendo acerca del problema es información objetiva, si lo que yo estoy encontrando, recibiendo, realmente es información valiosa. Pensar críticamente implica, como su nombre lo dice, con criterio. El criterio, desde luego, también trae incluida elementos para dar solución al problema. Tenemos un sesgo, a lo mejor por la cultura, un sesgo cognitivo de pensar que una persona que es crítica es la que tiene una mentalidad negativa, la que se encarga de descalificar al otro. Todo lo contrario. El verdadero crítico, la persona que es auténticamente crítica, es aquella que identifica dónde hay un problema, pero a la par de identificar dónde hay el problema, aporta una solución. Y una solución buena, lógica, novedosa, creativa. Eso es lo que da criterio. Lamentablemente, muchos abogados, y sigo hablando en general, no salimos con la formación porque en las escuelas, en las universidades, escuelas de derecho, no se nos imparten materias que creo yo deberían ser fundamentales y preponderantes para la práctica, tales como pensamiento crítico, razonamiento jurídico, lógica jurídica, esas materias que finalmente se convierten en las raíces de la labor a la que se va a dedicar el día de mañana el juez. Pensar, analizar, resolver problemas con lógica, con criterio. Vamos a hacer una pausa y de regreso hablamos de esta otra materia, métodos para la solución de problemas jurídicos, ¿no? Un poco de lo que mencionaba. Claro que sí. Vamos a la pausa, estamos en Escuela Judicial, no se vayan. Regresamos. Continuamos. Echemos un vistazo a lo más destacado de las actividades académicas del Instituto de la Judicatura Federal y regresamos con el tema de hoy. Curso de actualización sobre criterios en segunda instancia del sistema penal acusatorio. Durante 5 días, magistrados que integran tribunales unitarios de circuito con competencia en el sistema penal acusatorio, como tribunales de alzada, intercambiaron experiencias. Es muy enriquecedor porque en este camino que estamos transitando al nuevo sistema de justicia, necesariamente no somos conocedores de todos los accidentes procesales o de todas las vertientes que nos vamos a ir encontrando, y el estar reunidos y compartir experiencias de cosas que hemos visto y escuchar otras que no, siempre es enriquecedor para nuestra labor futura. Todos analizarán los problemas que enfrenta la segunda instancia en temas como la investigación, los derechos de las víctimas y la presentación de pruebas. Este tipo de cursos que nos permiten a nosotros conocer y ampliar este conocimiento en relación con el nuevo sistema para su debida implementación es muy benéfica para todos, ¿verdad? Para todos los operadores del nuevo sistema. Ya estamos de regreso conversando sobre filosofía del derecho y las materias que se imparten dentro del curso básico para la formación y preparación de secretarios aquí en la Escuela Judicial. Ya nos explicó un poco sobre la materia de pensamiento crítico. Ahora me gustaría que nos explicara métodos para la solución de problemas jurídicos. Sí, desde luego. Continuando con el pensamiento crítico, esto desde luego hay que llevarlo a un ámbito práctico. Por eso existe una materia que se llama Métodos para la solución de los problemas jurídicos. ¿Qué se aborda generalmente en esta materia? Lo que procuramos hacer es brindarle a los futuros secretarios, futuros jueces, elementos no solamente teóricos, sino también que se puedan jalar hacia la práctica sobre la función principal que van a ejercer el día de mañana como impartidores de justicia. ¿Dónde está el problema jurídico? Pero la cuestión para identificar dónde está el problema jurídico primero comienza o pasa por determinar qué es un problema. Afortunadamente, en nuestra formación como abogados nos explican y nos determinan que la finalidad de un abogado y de un juez es identificar dónde está la justicia. Ahí es donde yace el problema. ¿Qué es lo justo para quién? ¿Dónde estamos hablando de lo justo? Un secretario debe tener en claro y debe tener en cuenta saber identificar qué es un problema. Quizá partimos de una premisa errónea muchas veces, socialmente hablando,
sucede mucho en nuestra sociedad actual, ubicamos problemas donde no los hay y el verdadero problema le damos la vuelta. Por eso, tratar de explicar o estructurar de dónde parte un problema para analizarlo implica, desde luego, cierta metodología, cierto conocimiento, ciertas herramientas epistémicas. Partamos de un presupuesto. Para resolver en el derecho no podemos hablar de un solo método. No estamos hablando de una ciencia exacta, estamos hablando de una ciencia humanista que atiende a personas, problemas sociales, problemas reales. Por eso, esta materia, más que en sí enfocarse de la solución de o la aplicación de un método, hablamos de modelos epistemológicos, modelos de razonamiento con los cuales enseñamos, educamos al estudiante para que él mismo vaya formando un criterio, vaya formando ciertas ideas para las cuales las lleve a la práctica y pueda con ellas encontrar soluciones precisas. ¿Qué retos enfrenta un profesor en este curso dirigido a los secretarios en cuanto a, mencionaba al principio, usted da clases en la Libre de Derecho? No es lo mismo dar clases a los estudiantes de Derecho que a personas que ya tienen cierta experiencia. No sé, un oficial administrativo que aspire a ser secretario en un juzgado o en un tribunal, ya tiene cierta experiencia, conoce cómo funciona el sistema de impartición de justicia. Así es, desde luego que es distinto. Para empezar, los cursos básicos y en general los cursos que ofrece la Escuela Judicial están dirigidos a un cierto tipo de auditorio. Partamos, número uno, no son estudiantes universitarios, son adultos. Por lo tanto, hay que ponernos en el papel del adulto. ¿Cómo aprende un adulto? ¿Qué sesgos cognitivos trae el adulto? ¿Qué tanta apertura tiene el adulto para aprender, para enseñar? ¿Cómo están desapegados quizá al uso de las nuevas tecnologías? ¿Cómo están desapegados quizá también a la aplicación de estas nuevas herramientas? ¿Cómo captar su atención? ¿Cómo gestionar su tiempo? Porque estamos hablando de personas que tienen una carga de trabajo, y más la gente que está dentro del Poder Judicial tiene una carga de trabajo significativa. ¿Cómo gestionar el tiempo de trabajo con el tiempo de estudio? Para el profesor implica un reto maravilloso, interesante. La verdad, uno como profesor se llena de gusto y de satisfacción de tener la oportunidad de impartir clases en una institución como la Escuela Judicial, porque más que ser un reto, más que ser yo lo veo como una oportunidad. Es la posibilidad que tenemos nosotros, profesores, para poner nuestro granito de arena y contribuir a la excelencia, a la formación, a los valores de los futuros juzgadores en este país. Y creo que es una panorámica que los demás profesores que formamos parte del claustro de la Escuela Judicial compartimos. ¿Cuáles los métodos que utilizan ustedes para poder transmitir estos conocimientos de materias que son, digamos, como abstractas, Sí, que son complejas? Porque me imagino que cuando pasan a la parte de resolución de asuntos, cosas prácticas, pues todos como que ya se relajan y ubican más la situación. Pero en temas filosofía del derecho, cosas que hay que razonar, ¿qué métodos utilizan? Aquí, desde luego, lo que tenemos que hacer es descender los elementos teóricos a la praxis. Y una metodología que funciona bastante para estos elementos es precisamente el tipo de solución de situaciones o de cuestiones en base a problemas concretos y, desde luego, el método del caso. Plantearles casos, ya sean reales o hipotéticos, que impliquen una problemática o distintas soluciones para que el estudiante, con su propio criterio, vaya utilizando todas las herramientas teóricas que ya ha visto y, en función de ello, ir resolviendo. Recordemos que partamos de un presupuesto. En el derecho no podemos hablar de una única y exclusiva respuesta correcta. ¿Dónde está la importancia para resolver adecuadamente un problema? Y ahí es donde entra la filosofía, la lógica, el razonamiento. Un problema se resuelve argumentándolo adecuadamente. La metodología de explicarle y darle a entender al alumno el por qué nuestras materias no son solamente teóricas, sino que decantan realmente en lo práctico, a través del método del caso, a través del análisis de lecturas, a través de la discusión y del diálogo también entre los propios compañeros. Eso motiva a darnos cuenta, y a que los futuros secretarios se den cuenta que lo que aparentemente es teórico tiene, por supuesto, una salida en cuanto a lo práctico, que es precisamente la argumentación.
¿Cuál es la respuesta de los alumnos que toman este curso? Estaba yo pensando, debe haber cierta interacción y cierta retroalimentación, porque finalmente ellos trabajan directamente con quienes ya son secretarios en un juzgado o en un tribunal. Desde luego, ¿no? Afortunadamente hemos tenido una respuesta bastante favorable, bastante positiva. Los alumnos con los que he tenido la oportunidad de compartir en estos años en los que he participado como profesor en la escuela judicial, en lo que me han comentado y lo que han comentado entre ellos, que estas son materias realmente ricas y formativas. Lo decíamos hace un momento, la mayoría de ellos no tuvieron estas materias en sus estudios universitarios, la gran mayoría de ellos. Entonces, enfrentarse con este tipo de conocimientos que aparentemente son abstractos, pero cuando se analizan, se percatan y se dan cuenta que sí tienen plena aplicación para la actividad jurídica. Y algo que es muy importante, estamos hablando de materias que no solamente se quedan en el ámbito de lo jurídico, son materias que también se pueden llevar a la vida diaria. Todos los días nos enfrentamos a problemas, claro. Todos los días tenemos que resolver problemas, todos los días tenemos que analizar, criticar, proponer, generar criterios para la sociedad. Algo que platicamos en clase. No somos abogados de tiempo completo, pero sí somos ciudadanos de tiempo completo. Y estas materias sí forman jurídicamente, pero lo más importante, forman personalmente. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Gracias. Sobre las materias que se imparten en el curso básico. Regresamos. Regresamos. Continuamos. Tome nota porque le vamos a presentar un adelanto de los eventos que tiene programados la Escuela Judicial para los siguientes días y regresamos con las conclusiones del tema de hoy. Convocatoria para integrar el número 45 de la revista del Instituto de la Judicatura Federal. El tema es una nueva manera de impartir justicia, la solución del conflicto frente a los formalismos procedimentales a la luz de la reforma al artículo 17 constitucional. Pueden participar integrantes del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, personal de escuelas judiciales estatales y las que integran la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. Además, profesores e investigadores de Derecho, alumnos de maestría y doctorado en Ciencias Jurídicas, así como operadores del sistema de justicia en general. Los interesados deben enviar sus propuestas vía electrónica antes del 31 de mayo de 2018. La dirección es revistaijf@correo.cjf.gov.mx. Programa de prácticas judiciales en los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Puedes participar si eres estudiante de la licenciatura en Derecho o de carreras afines al nuevo sistema de gestión judicial. Consulta la convocatoria en la página www.ijf.cjf.gov.mx. El plazo para entregar documentos vence el próximo 20 de marzo. Maestría en Proceso Penal Acusatorio. La lista de admitidos se publicará el 16 de marzo en la página web de la Escuela Judicial. El posgrado se impartirá en las extensiones de Mexicali y Torreón en modalidad presencial. Ya estamos de regreso en la parte final del programa conversando sobre las materias que se imparten dentro del curso básico de formación y preparación para los secretarios del Poder Judicial de la Federación y para hablar ahora sobre argumentación jurídica. Claro. Esta es una materia fundamental y básica. Una materia que también tiene poco tratamiento desde el punto de vista de la formación de los universitarios. Apenas hace algunos años algunas universidades han comenzado a poner dentro de su currícula académica la materia de argumentación, cuando se convierte o es realmente la columna vertebral. ¿Qué debemos entender cuando se habla de la materia argumentación jurídica? Porque quienes no están familiarizados con el mundo del derecho, con los litigios, podrían pensar ahora que se habla de juicios orales en la forma en que se exponen los argumentos, pero no es así. Claro, permítame contestar esto en forma negativa, que no es la argumentación, porque a veces se entiende de forma sesgada la argumentación como si se tratase de una cuestión
netamente histriónico-retórica. La argumentación no es solamente, o no lo podemos circunscribir solamente a la capacidad de persuadir o de convencer a alguien, la capacidad de hablar con una buena retórica, con una buena oratoria. La argumentación no consiste en eso. La verdadera argumentación, y más la argumentación jurídica, consiste en tener la capacidad de elaborar argumentos, razonamientos que sean lógicamente estructurados, tanto formal como materialmente, y que efectivamente resuelvan el problema que se está planteando. No es simplemente hablar bien, no es simplemente convencer, no es simplemente tener buena oratoria. Yo puedo convencer a la gente, puedo persuadir a la gente de mentiras, de falacias. De eso está lleno el mundo. Vemos cuántas noticias, cuántos elementos se nos quieren vender a través de mentiras. La gente se lo cree, la gente se convence. Cuántos oradores con una capacidad histriónica, con una buena retórica, convencen de mentiras a la gente. La historia política nos puede brindar muchísimos ejemplos, no solo en el extranjero, en nuestro propio país. La argumentación no es eso. La argumentación consiste precisamente en razonar, en demostrar, en tener la capacidad de elaborar con criterio, con lógica, un buen argumento que llegue a una conclusión efectiva. ¿Cómo impacta estas materias, este curso, en la impartición de justicia? Porque es importante para quienes nos están viendo a través de Canal Judicial, y insisto que no están dentro, no son abogados, no son estudiantes de Derecho. ¿De qué les sirve a ellos como ciudadanos el que se estén formando a los futuros secretarios, futuros jueces con estas materias? Muchísimo. Aquí estamos sembrando en tierra fértil. La gente que está saliendo hoy en día, futuros secretarios de manera inmediata, en el futuro inmediato estamos hablando de los futuros jueces, los futuros magistrados, la gente que se va a encargar de impartir justicia en este país. Por eso el afán de la escuela judicial de impartir materias, y esto es muy importante, no solo informativas, sino formativas. Puedo recibir mucha información de libros, puedo recibir información de yendo a una conferencia o leyendo algún texto. Y tener mucho conocimiento. Y quizá tener mucha información, pero lo que más hace falta es conocimiento. Para eso me sirve el pensamiento crítico, saber gestionar la información que tengo para saber si estoy en un conocimiento objetivo o por el contrario, estoy sesgando el conocimiento. Un futuro juzgador requiere forzosamente contar con estos elementos. No podemos regresarnos a los tiempos en el que el juzgador se veía como el técnico del derecho, o en palabras de Montesquieu, la boca que pronuncia la ley. El juzgador no es simplemente la boca que pronuncia la ley. El juzgador es quien interpreta la ley, quien le da sentido, quien le da operatividad, porque finalmente en la cabeza, en el razonamiento, en el criterio del juzgador, está la verdadera justicia que reclama este país. ¿Cómo evalúan finalmente en estas materias este conocimiento, ¿no? ¿Cómo se da cuenta el profesor al final si el alumno realmente ya tiene esta capacidad de pensamiento crítico? Desde luego, por el tiempo en el que se imparten las materias, sería arriesgado decir tienes una calificación cerrada, ¿no? Pero la mejor forma de evaluar a un alumno es en la plática, en el día a día, darte cuenta que son conocimientos que le han servido, lo decíamos hace un momento, no solamente para su formación jurídica, sino para su formación personal. No podemos hablar de que existan buenos juzgadores, buenos jueces, buenos abogados, si antes no son buenas personas. Es un binomio forzosamente necesario. Una buena persona, con valores, con formación, con ética, será un buen juzgador. Bien, pues, doctor Héctor López Bello, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en el programa, que nos haya explicado pues muy rápidamente, pero de manera muy clara estas materias y cómo es que impactan, ¿no? en la impartición de justicia. Le agradecemos mucho. Desde luego, si me permite también hacer extensiva la invitación para que aquellas personas del Poder Judicial que tengan ciertas dudas sobre qué consta el curso básico, acérquense. Está la página de internet de la Escuela Judicial, ahí viene la metodología, vienen las materias, que se inscriban. Finalmente son materias que, como lo decíamos, son formativas y ahora se ha abierto también a gente externa. Entonces, es muy importante que esta constante formación y capacitación que se está dando, y si se puede ofrecer desde la Escuela Judicial, qué mejor. Bien, pues muchas gracias y ahí está la invitación. Agradecemos también a usted por su atención, al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y lo invito a que se quede en la señal del Canal Judicial.